puedas comenzar. Yo te digo en qué momento puedes comenzar. Erika. Eso me gusta más. Ahí. Pero ¿y por qué aquí así y ahí no? Todo lo que usted dice sale. Si te pones ahí no te escucho nada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer todos silencio, porque ya el padre Carlos va a comenzar con la presentación y ya continuamos con el libreto como lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, No. allá. Ahora. Silencio. No hable porque todos le escuchan. Bueno, un cordial saludo a todos y a todas. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Hoy es un día muy especial para Fe Alegría. El 4 de diciembre de 2017 es cuando celebramos los 107 años de nacimiento de José María Velas. En este momento saludo de manera muy especial al director de Fe Alegría Venezuela, Padre Piedra, Padre Jesús Orbegoso, que ha sido coordinador de la Federación Internacional, también director de Fe Alegría Venezuela, Padre Ugalde, Padre Pedro Niño, la hermana Nati, José Balascano, y de manera muy especial José Balascano, que ha dedicado mucho de su tiempo para escribir, investigar y organizar esta publicación que hoy queremos enseñar a todos. También a Erika, a Claudia, a Angie, Jota, que acá están participando de este conversatorio. De manera especial saludamos a Padre Pedro Niño en Ecuador y también al Padre Joaquín Servide. En esta oportunidad representa nuestra presencia, nuestro liderazgo en Fe Alegría África, y pasará unos días en Ecuador con la gente de Fe Alegría y FEAL de Ecuador. Es con gozo y con gran alegría y con un profundo agradecimiento a Dios que queremos celebrar la vida de José María Velas, uniendo nuestras voces desde más de 20 países y 3 continentes en este conversatorio internacional. Es una fecha muy especial para nosotros todos que somos la familia Fe Alegría, recordar, celebrar la vida de nuestro fundador José María Velas y toda la gente que estuvo en este momento de fundar Fe Alegría, Abraham Reyes, Patricia Reyes, toda la comunidad, el entorno en la periferia de Caracas, donde nace la gran obra Fe Alegría, que es una obra de Dios que se va paso a paso expandiendo en tantos países. Pero además queremos en esta oportunidad presentar el libro que ha escrito José Balascano con el título José María Velas Jesuita. La Federación Internacional Fe Alegría se siente complacida de poder ofrecerlo, diseñado en PDF a cada Fe Alegría nacional, por si la quieren publicar en sus países para su mejor aprovechamiento. Es una joya este libro, es una joya de nuestro fundador. Y como es lógico que empecemos este conversatorio pasando nuestros micrófonos a Caracas. Allí tenemos algunos amigos que tuvieron, y también en Ecuador, que tuvieron el privilegio de conocer y tratar personalmente al Padre Vela. Pasamos entonces el micrófono a Erika Briceño, comunicadora de Fe Alegría Venezuela. Bienvenida, Erika. Adelante, el micrófono y la palabra está conmigo. Gracias, Padre. Sí, aquí estamos desde Caracas. Buenos días para todos. Estamos en la Oficina Nacional de Fe Alegría Venezuela. Aquí nos acompaña el Padre Luis Ugalde, quien fue provincial de los jesuitas durante los últimos 5 años de vida del Padre Velas. También nos acompaña el Padre Orbegoso, quien pues, fue compañero de comunidad del Padre Velas y además pues más tarde fue coordinador de la Federación y director general de Fe Alegría aquí en Venezuela. También nos acompaña la hermana Natividad,
La hermana Natividad fue amiga y pues confidente de algún modo del padre José María Velas y colaboradora, gran colaboradora de Fe y Alegría acá. Y por supuesto también está con nosotros el padre Joseba Lascano. Pues el padre Joseba, pues como bien lo ha dicho el padre Carlos, es el autor del libro que hoy presentamos, pues con motivo de los 107 años del nacimiento de nuestro fundador, José María Velas. Bueno, entonces ya para comenzar con este conversatorio, quisiéramos preguntarle al padre Joseba, ¿por qué escribir este libro? ¿Qué le motivó a usted a escribirlo? Bueno, en primer lugar, mi experiencia personal con Velas. Yo llevaba todavía poco tiempo en Venezuela, tenía 25 años, era maestrillo en Maracaibo. Velas fue precisamente a fundar la primera escuela en esa ciudad de Maracaibo, en un barrio. Y ahí quiso conversar con nosotros, con los jóvenes jesuitas, muy coherente con su forma de pensar, porque tenía un mensaje importante que él consideraba. Nos dijo una frase que nos sonó horriblemente mal, nos sonó a soberbia jesuítica. Un jesuita no se puede conformar con ser un buen soldado, un jesuita tiene que ser general. Después, viendo sus escritos, su historia personal, he entendido lo que quería decir. Lo importante en nosotros, en nuestra vocación, no es cumplir con unas tareas, que es importantísimo que cumplas con las tareas pertinentes, sino ante todo el sentido de responsabilidad estratégica. Quería ser eficaz en la transformación de la sociedad por medio de la educación. No simplemente crear una obra caritativa de crear una red de escuelas, sino transformar la sociedad a través de la educación. Eso que yo fui conociendo en sus escritos, fui descubriendo después en los papeles de él. Tengo más de 2000 hojas manuscritas de él, sin ordenar, que estoy precisamente descubriendo. Y el ir descubriendo en velas de las confidencias, en velas de las calenteras, en velas del conflicto, en velas de relaciones difíciles pero apasionadas, en velas muy jesuita pero muy crítico con los jesuitas. Y me resultó un personaje apasionante. Velas un poeta que se conmueve con la cosa más chiquita y escondida, pero Velas que discute y se enfrenta con las autoridades políticas y del gobierno y se enfrenta también hasta con las autoridades religiosas de la compañía. Entonces, entender las ideas de él, que uno ve cuáles son las claves por las que ha producido esta fe y alegría tan extraordinaria hoy en día en el mundo, en 3 continentes y en 20 y tantos países, ¿no? Eso todavía se entiende mucho más conociendo a la persona concreta. Y más diría yo, no se puede asumir responsablemente hoy en día la dirección, el trabajo de Fe y Alegría, sin de alguna manera acercarse a la persona y al espíritu de Velas, ¿no? Y por eso pues, me pareció conveniente compartir, no solamente descubrirlo, sino compartirlo con toda mi gente de Fe y Alegría. Aprovechando esa pasión con la que usted habla del padre Velas y todo esto que ahora está descubriendo y redescubriendo, ¿qué piensa usted que nos diría el padre Velas si estuviera acá hoy en día con nosotros? ¿Qué le diría a esos 21 países, a la gente de esos 21 países de 3 continentes que hacen posible la fe y alegría de hoy? ¿Qué le diría el padre Velas? Bueno, lo primero, desde luego, veríamos en él una sonrisa de satisfacción, que no la podría ocultar. Pero no se quedaría mucho en felicitarnos. Sí reconocería cantidad de logros que ha tenido Fe y Alegría más allá de su vida y se sentiría muy contento. Pero si algo aborrecía era la satisfacción de los dirigentes de la obra realizada. Y en ese marco yo quiero resaltar, muchas cosas se podrían decir, pero quiero resaltar la idea. Él nos diría, no se queden contentos con la perspectiva o con la lógica de la oferta que ustedes tienen, que es muy variada, muy rica, muy valiosa, sino sitúense en la óptica de la demanda, es decir, no en la satisfacción de lo que estaban ofreciendo, sino en la responsabilidad que tienen, porque hoy tal vez la sociedad para su transformación necesaria necesita más que ayer todavía, pues, de fe y alegría. Y por eso insistiría, especialmente para nuestra realidad tan dramática que estamos viviendo en Venezuela, una cosa que repetía muchas veces: necesitamos el coraje de la esperanza. Ahora es el momento, atrevamos, la palabra clave que nos diría.
Gracias, padre. Ahora, a ver, padre Ugar. Usted compartió con el padre Velas aún antes de ser provincial y bueno, luego como provincial durante sus 5 últimos años de vida del padre Velas. ¿Qué valora o qué aprecia usted de la personalidad del padre Velas y cuál sería su mensaje para todos nosotros? Yo conviví con el padre Velas cuando tenía de 24 a 26 años. De manera que todavía Fe y Alegría era una institución muy pequeña. Estamos hablando del año 63, 64, 65. Y después, en los años en los cuales se decidió, fue una decisión no fácil, como no suele ser fácil, cómo se pasa del fundador a institucionalizar lo que se ha fundado. Ese fue el gran problema, por ejemplo, de San Francisco de Asís con la Orden Franciscana. Fue el gran problema de la Compañía de Jesús. Porque, claro, en primer lugar, los jesuitas estaban inventando algo que la Santa Sede no aceptaba. La vida religiosa es con el coro, una serie de normas que tenían. San Ignacio decía, no, yo quiero vida religiosa, pero con otras características. Y eso no se entendía. A Vela le pasó algo parecido en educación. Él fue rector de un colegio, pero él tenía la intuición, el colegio no responde, solo el colegio no responde a las necesidades educativas de Venezuela y después de América Latina. Pero en los moldes que tenían los jesuitas, pues bueno, eso está determinado cómo se lleva un colegio. Y él tenía que llevarlo de una manera distinta y en buena parte enfrentada al modo como esas cosas se hacían. Y ahí necesariamente tienen que ocurrir enfrentamientos. Quizá al provincial que me precedió, al padre Echeverría, le tocó la parte más difícil y claro, si uno se fija nada más en las tensiones, le puede parecer horrible, pero eran tensiones que terminaron en lo que tenían que terminar. Es en la transición dentro de Fe y Alegría de la persona José Mari Velas a la institución Fe y Alegría, donde está su hermano, ayudó mucho a la transición, el padre Orbegoso ayudó mucho a la transición, pasar de la persona a la institución, sin perder a la persona. Eso no consiguen todos los fundadores. Hay muchas inspiraciones muy buenas que terminan en el que los inspiró. No es el caso de Fe y Alegría, pero esa transición fue costosa. Y a mí me tocó, aquí está la hermana Natividad, él se apartó, digamos, de Caracas a Mérida, está pues lejos de Caracas, y estaba con la idea de hacer una escuela profesional, técnica, en la zona de los Andes de Venezuela. Y él en ese momento reflexionó mucho, y era el momento de más tensión con la institución. Pero eso permitió que su hermano y jesuitas de otra generación fueran entrando. Y yo en ese tiempo pasé por lo menos 2 o 3 navidades con él, allá en Mérida. Y entonces conversábamos, a mí me gustaba mucho oírlo. Él era de una mentalidad distinta a la de nuestra generación. Nosotros somos del post-concilio, somos después de Medellín, que supuso un reto tremendo para toda la iglesia y cuestionamiento, toda la iglesia latinoamericana. Somos de la teología de la liberación, y Velas tenía otra teología. Entonces, en un primer momento, pues había como desconfianzas. Yo creo que Velas tenía un miedo, un rechazo que yo comparto a la ideología. Tenía miedo de que entraran los ideólogos a la compañía
y el sano pragmatismo que él necesitaba para hacer las escuelas que cayera pues en un enredo. Y tenía miedo también a una excesiva burocratización, que hubiera sido también la muerte de Fe y Alegría. Por excesiva burocratización entiendo cuando Fe y Alegría pasa a docenas de países, hay que hacer otra organización que no sea del individuo. Y esa organización, al comienzo, Velas se resistía. Y se resistía, yo creo, porque tenía el miedo de que se creara, pues, ahí una burocracia que le daba miedo. Y la otra cosa que a mí cuando me nombraban provincial, como había buena relación, yo nunca tuve un conflicto con él, sino al revés. Conversamos mucho y a mí me impresionó otra característica de Velas. Velas decía, yo no soy para obras que están hechas. De manera que en cuanto él veía que la última obra que estaba haciendo, que era la de Mérida, ya empezaba a institucionalizarse, decía, yo empiezo a estorbar aquí. Me voy a inventar otra cosa. Entonces él tenía dos cosas muy pendientes. Una era hacer un centro educativo con indígenas de Venezuela y también en los llanos de Venezuela. Y realmente, estando en Mérida, el gobernador le ofreció una escuela granja recién hecha, íntegra, pagada toda. Y me dijo, me ha ofrecido esto el gobernador, pero está demasiado hecho, eso no nos sirve a nosotros, porque está demasiado hecho. Otro diría, oye, qué bueno, ya está todo redondito, vamos a llevar. Dice, no. Entonces se fue a Barinas, donde ahora está pues, la escuela San Ignacio de Guasparro, y tenía, es decir, realmente tenía el sentido de la misión. Y en lo personal, después de varios infartos que había tenido, se mete ahí, sin luz eléctrica. Yo lo visité varias veces, no había luz eléctrica. No había carretera, había un barrizal que el carro había que dejarlo medio kilómetro antes. No tenía, por tanto, aire acondicionado o ventiladores, plagado de mosquitos, pero nunca se quejó de eso, porque para él era tan grande la visión de lo que quería hacer. Y después le pasó, estando ya ahí, estaba mal del corazón, caminaba a 100 metros y tenía que tomar una pastilla, pues hizo la última expedición buscando el sitio donde hacer el internado para los indígenas, que es el viaje donde él murió. Y a mí me dijo una cosa, estando en Mérida, lo trajeron de emergencia en avión, o en avioneta, porque le dio un infarto. Estuvo en cuidados intensivos aquí en San Bernardino, y cuando lo mandaron a la enfermería nuestra, lo visité en San Bernardino y después en la enfermería, y me dice, no pensarás dejarme a mí en esta jaula de oro, como diciendo, usted no es el último. No, en cuanto los médicos te den permiso, vuelas otra vez. Y así fue. O sea, él sabía, porque ya había tenido, había sido incluso intervenido el corazón, etcétera, pero esas cosas, o sea, lo personal, la austeridad, la capacidad de no instalarse era una cosa impresionante, impresionante. Y cuando una obra empezaba pues a tomar cuerpo, seguía adelante. Entonces, claro, hubo tensiones con algunos provinciales porque, claro, la institución trata de asegurar lo que hay. Y él tenía que innovar y arriesgar. Incluso, yo diría, Natividad sabe más de esto, yo creo que él no se entusiasmaba con muchas teorías pedagógicas, sino le decía a las hermanas, hermano, usted vaya allá y enseñe lo que usted sabe, lo que usted hacía bien en su colegio, y el resto la realidad le dirá. Entonces él no se dedicaba a escribir una pedagogía que todos los que vengan a Fe y Alegría tienen que cumplir eso, que cada congregación traiga lo mejor que tiene.
y con esa generosidad y la necesidad, pues encontrarán la respuesta. Yo creo que ese fue un poco el espíritu de Velas, y que afortunadamente se logró que eso no se ahogara, sino que tomara cuerpo, y hoy día Fe y Alegría es institución, pero no ha perdido el carisma. No, todos como que estamos muy de acuerdo en esto, en estas palabras con tanta emoción que nos ofrece el Padre Luis Ugalde. Muchísimas gracias. A ver, Padre Orbegoso, bueno, usted, coordinador aquí de esta oficina y pues muy querido y conocido en toda Fe y Alegría en Venezuela. En estas conversaciones que he tenido yo particularmente con algunos jesuitas sobre Fe y Alegría, sobre cómo hemos ido creciendo, pues alguno de estos jesuitas me dijo que el Padre Velas, que usted fue para el Padre Velas lo que Fe y Alegría, perdón, que usted fue para el Padre Velas y para Fe y Alegría lo que el Padre Nadal fue para San Ignacio de Loyola y la incipiente Compañía de Jesús de aquel momento. Es decir, usted le dio consistencia organizativa a este movimiento. ¿Cuáles fueron las fuerzas más profundas que encontró en el movimiento y que usted se tuvo que hacer cargo, y las líneas de pensamiento del Padre Velas que más le inspiraron? Bueno, primero yo creo que es un tanto exagerado la comparación con el Padre Nadal, ¿no? No sé quién se le ocurrió esa idea, pero me parece un tanto exagerado. A mí, el Padre José Manuel Velas me invitó a entrar en Fe y Alegría. Yo estaba en aquel momento en la Asociación Venezolana de Educación Católica firmando el convenio entre el Estado y la Educación Católica por primera vez, y me invitó a participar en Fe y Alegría. Me encontré una Fe y Alegría pues, con mucha gente buena, con un entusiasmo muy grande, pero que necesitaba cierta organicidad. Había gente, la gente de Maracaibo, o la gente de Lilfa, o la gente que estaba en las escuelas. Tenían muchas iniciativas, pero había que darle organicidad. Yo de Padre Velas creo que entendí fundamentalmente que él tuvo presencia y tuvo acompañamiento a todos los grupos que se incorporaban a Fe y Alegría. El caso de las hermanas esclavos, que tenían una devoción especial de visitarlas y de acompañarlas, ¿verdad? Sí. Y lo mismo los grupos distintos que tenían, ¿no? Y la tenacidad que tenía cuando se le planteaba, o cuando se planteaba él un objetivo, era tenaz en conseguirlo. Bueno, eso me parece que fue una de mis inspiraciones. Simultáneamente, él tenía una gran fe en las personas, ¿no? Confiaba, se fiaba, veía mucho la bondad de la gente y la capacidad que tenía, aunque a veces estaba oculta en el ramaje de la vida, pero se fiaba de la gente. Y me parece que lo de autonomía funcional nace de ahí, de la fe que tenía la gente. Y la autonomía funcional no es una propuesta gerencial, va más allá de lo gerencial, va en el orden de la fe y del compromiso de la gente, ¿no? Sí, lo de la funcionalidad, la comunicación, le daba importancia. Por eso las relaciones que tenían personales, que fue como muy notable, muy notable. Eso tanto en Fe y Alegría Venezuela como en la Federación. Yo en la Federación me encontré, mira, cuando entré a la Federación, cuando me encargaron de la Federación, el año 1995, el padre Antonio Bach, que era el coordinador anterior, me entregó una caja de zapatos. Era toda la documentación de la Federación, una caja de zapatos. Y yo, ¿qué hago con esto? Bueno, de ahí se veía la necesidad de darle dos cosas a la Federación: darle rostro y darle cuerpo. Que tenía que tener un rostro único, no la dispersión que tenía cada país, muy buena, de gran valor, pero que había que dar un rostro común y un cuerpo común. Y para eso nos metimos a elaborar el plan global de la Federación, el primer plan global, por una parte, y por otra parte, la formación del personal, la formación de los educadores populares. El proyecto ese, que en unos cuantos años, no sé si todavía, yo creo que debe seguir funcionando, debe de seguir funcionando. Eso fue como lo que le dio consistencia y cierta unión de espíritu.
porque al carecer de la inspiración carismática de Vela, había que darle consistencia institucional, sin perder la bondad y la energía y los horizontes que en cada momento nos planteaba Vela. Entonces, uno de los productos notable que quizás no caemos en la cuenta de la Federación es la riqueza que tenemos en la biblioteca digital. Es una riqueza impresionante, ¿eh? De la caja de zapatos a lo que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que eso nos debe llenar de confianza, de agradecimiento tremendo, porque eso ha sido obra de cada uno de los grupos que han trabajado en Fe y Alegría. Esa colaboración, ese empeño, los distintos capítulos que tiene esa biblioteca digital, es una riqueza impresionante. Él me decía, no sé, hace unos momentos, que sería interesante proponer tesis a tesistas de licenciatura o de doctorado sobre los temas que están ahí, que son muy ricos y que pudieran servir para todavía clarificar y alentar el trabajo que se está haciendo en la Federación. Entonces, juntamente con eso, las ideas que teníamos, vino una ayuda importante económica. En los años 98, una ayuda económica que nos permitió establecer la primera oficina. Porque hasta entonces, y después también, un director nacional de FEARGUIA fungía como coordinador, pero no tenía ningún soporte institucional, ni burocrático, mínimo. Entonces establecimos aquí enfrente, en este séptimo piso, la primera oficina de la Federación. Y con un personal mínimo, pero eficaz. Y eso duró durante 5 años y además permitió elaborar una serie de proyectos que dieron consistencia al plan global de fortalecimiento que tiene la Federación, el primer plan global, ¿no? Creo que eso ha dado como fruto lo que tenemos en 20 países, pero hay como un sentido compartido de lo que es la educación popular, gracias pues, a todo el esfuerzo que ha venido pues, desarrollándose a lo largo de estos años en la Federación. Bueno, eso es parte de lo que pudiera decir. Muchísimas gracias, ya eso nos da una visión no solo de aquí de Venezuela, sino mucho más amplia ya de la Federación, y bueno, también describe la personalidad del padre Vela. También tenemos con nosotros pues aquí a la hermana Natividad. La hermana Natividad estuvo por muchos años en colegios aquí en Caracas y además en otros países. Cuéntenos, hermana, usted como religiosa, ¿qué era lo que más le enamoraba del padre Velas? ¿Y qué significó el padre Velas para ustedes, las religiosas que colaboraban con Fe y Alegría, que siguen colaborando? Bueno, yo voy a hablar también un poquito por la relación que tuve con otras religiosas, por las reuniones que teníamos también. Conocí al padre Velas en la campaña rifa del año 62, era febrero, marzo, por ahí. Y acababa yo de llegar desde la tercera aprobación y también con aires nuevos del Vaticano II que va a comenzar y ya con los temas previstos. Y cuando me avisaron que si yo, acostumbrada a estar siempre en los colegios teresianos de Managua, de Barcelona, en un colegio de prevención por parte de los padres y todo eso. Cuando en el mayo de 1962 me dijeron que si yo podía trabajar, que me gustaría trabajar en Fe y Alegría, bueno, me puse muy contenta de poder. No pudimos ir hasta el año 63 por ciertas coincidencias de familias que vivían allí, pero fui muy feliz ahí en el colegio de Fe y Alegría, que lleva el nombre de nuestro padre fundador Enrique Oso, también educador. ¿Qué admiro del padre Velas? Primero, puedo decir, la entrada que tenía con la gente, su trato sonriente, atento, y luego transmitía mucho entusiasmo y al mismo tiempo confianza. Porque cuando hablaba con la gente, preguntaba por sus hijos, cómo vivía, para las familias, para las maestras ni se diga más entrada, y para las religiosas mucho más. Otra cosa que admiraba, el apostar por la educación, y una educación de calidad para los más pobres. No quería una pobre educación. Y además, como un medio eficaz
y real para la transformación de la persona y repercusión en la familia, en el ambiente, en la sociedad en general. Esto era extremado, siempre nos decía, esto les va a ayudar. Y le oí que decía, no son pueblos subdesarrollados, son pueblos subeducados. Otra cosa, el interés por una educación integral que les preparara para la vida. Nos decía, enséñenle a sumar y a restar y multiplicar y medir lo que necesitan para la vida. No se detengan en muchas ecuaciones y cosas raras, a no ser que sigan después. También enséñenles a leer y escribir correctamente. Que ellos sean capaces de escribir lo que piensan, a expresar de palabra también lo que piensan. No solo enseñar lo que pide el Ministerio de Educación, que nos lo hacemos así por encima, porque hay cosas que no habría que enseñar, sino educar la mente y el corazón de los alumnos. En sus conversaciones descendía hasta decirnos que cuidáramos el aseo del muchacho, que les enseñamos el espejo a que vayan bien peinados, bien aseados. A las maestras, que cuando un alumno le dice a la maestra, ¿qué pinta tiene hoy, maestra? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta ese vestido que ha traído. Ese vestido póngaselo más veces. Decía, que sea una cosa atrayente a los muchachos. Las clases puntadas no permitan que rayen en las paredes, los baños, no permitan. Vean algo. Y eso lo cumplimos al pie de la letra. Bueno, de estas conversaciones que tenía con nosotros, salieron los campamentos. Él nos contaba experiencias que había tenido con un grupo CEL, el Grupo Excursionista Loyola, y nos decía las ventajas que tenía el contacto con la naturaleza, la educación de los muchachos, y después, bueno, todo eso nos ayudó muchísimo, porque era un aprendizaje de convivir, de compartir, de respetarse unos a otros, de despertar el conocimiento propio íntimo de cada persona a través de la oración, que para nosotros la oración era, entramos en la clase, en todas las aulas se hacía un rato de oración, siempre, y luego también en los campamentos había formación y mucha reflexión personal y de grupo y pues en común. Eso les ayudó muchísimo para después tener un recurso los muchachos cuando fueron adultos, cuando fueron padres de familia y algunos abuelos, aquí me lo dicen. Otra cosa que admiraba era la admiración que tenía por la mujer. Él nos contaba de su mamá, de su abuela, de su mamá muy diferente cuando se quedó viuda con 4 hijos tan pequeños, de su abuela también, cómo les admitió, cómo se desarrollaban estas mujeres. Nos hablaba incluso de la Virgen María, de que dice, esas 3 mujeres que tienen de modelo. Bueno, para él fue un modelo. Y nosotros, pues, nos quería hacer sentir mujeres, y además religiosas. Sí nos hablaba mucho de que nuestra gente respetaba mucho la religiosa, que entráramos con ellos, que fuéramos a visitar las casas, que hiciéramos reuniones con frecuencia. Sí, reuniones, y aquí buscamos participar de nadie, ustedes van a hablar. Y lo vi después, el interés que tenía por la formación nuestra. Y les decía a las superiores, yo no quiero que me manden licenciadas, esas que saben mucho. No me importa. Que sean maestras, que sean su título, que tengan su título, y ya, para que les sirva el papelito ante el Ministerio de Educación. Pero gente que se lee, eso nos lo decíamos muchísimo. A los superiores les recordaba eso. ¿Y qué significó? Esto en el aula, en la educación, en la escuela. ¿Qué significó para nosotras, las religiosas? Para mí personalmente mucho, y en el trato que he tenido con otras hermanas también. Primero consiguió una identificación con fe, alegría de inmediato. Lo vimos con carisma del fundador y creímos en él. Hizo surgir, cuando nos reuníamos, un entusiasmo,
un trabajo por el reino, unas experiencias tan positivas que nos empujaban a más y a más. Que decían antes, no se conformaba con poco, más, a más. Y a los muchachos cuando les hablaba, que yo fui a América varias veces con muchachos, y les habló él, y siempre les decía, ustedes se tienen que formar como personas, ser personas responsables, continuamente. Otra cosa que yo veo en la conversación con nosotros es el afianzamiento en el carisma educativo de muchas hermanas. Algunas teníamos ya de por sí por el carisma propio. Él decía que cada uno de nuestros carismas, de cada una de las congregaciones, enriquecía el carisma de Fe y Alegría. Y al mismo tiempo, el carisma de Fe y Alegría nos enriquecía a nosotros. Era recíproco. Se le veía un gran interés por la formación en todos los aspectos. En el pedagógico, él buscó, en un momento que hubo un cambio en pedagogía, buscó incluso personas de Colombia y personas de España. 2 hermanas vinieron estuvieron todo un año dando cursos de esta pedagogía activa que se llamaba, que todas las maestras y todas las hermanas hicimos aquí en el Colegio San Ignacio durante el mes de julio y agosto. Y luego esas hermanas se quedaron aquí un año para supervisar las clases de todos los colegios de aquí de Venezuela. Pues él no escatimaba los recursos humanos y económicos para eso. Y para nosotras hermanas, yo empecé en la escuela empecé en el 63. En febrero del 64 nos hizo un taller de 3 días en un régimen de internado de oratoria, que nos decía no solamente la expresión local, sino la expresión de la mirada, los gestos, el caminar, el dirigirse a la gente, la sonrisa, todo, y luego llevarlo a la práctica. Bueno, gozamos aquello porque luego a la práctica salir buena por una, imagínense, no quiero agradarme en eso. Y luego en Mérida también nos reunió bastante, 50 y tantas, creo que casi 60, para darnos un taller de desarrollo de la comunidad, cooperativismo. Y antes hicimos los ejercicios principales de 5 días con él. Pero todo esto alternando con excursiones y con fogatas. En la noche unas fogatas que él mismo preparaba. Y nos decía que lo que teníamos que hacer con los muchachos también en los campamentos. Así. Y luego interés por subir por nuestra vida espiritual. Nos decía, por favor, no abandonen la oración. Ustedes que están acostumbrados a hacer tantas cosas, no me abandonen la oración. Con la misma intensidad que entran en el trabajo, entren en la oración. Entren sin rodeos, entren y conecten. Tenía, bueno, luego trajo cuando nuestro hermano nos ayudó en unos retiros mensuales que tuvimos. ¿Y qué hubiera sido de alegría sin la religión? Yo no sé. Pero fe alegría con las religiosas, creo que contribuimos a poner unas bases de concreto bien firmes, porque realmente nosotros trabajamos 100% de lunes a domingo, todos los días y a toda hora, porque si nos avisaban en la noche, pues ahí acudíamos también. Y bueno, que yo he sido muy feliz en Fe Alegría, lo llevo dentro del alma, me hizo mucho bien, me afiancé en mi vocación y yo sé que muchas hermanas también. Y han sido felices todas. Muy bien. Sí. Qué bueno, sí, para todos pues es como no tenemos duda del aporte de las religiosas para los colegios y para la obra, para Fe y Alegría como movimiento. Entonces ya con esta emoción y esta pasión que tenemos aquí, hablando del Padre Velas, pues queremos darle el pase a Claudia en la federación, que también nos trae otros detalles y otros pases. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Erika. Es realmente muy emocionante escuchar las historias y testimonios de los 4 invitados. Creo que a todas las personas que estamos compartiendo este espacio nos emociona mucho saber que estamos trabajando en una obra donde hay mucha historia y donde hay muchísima espiritualidad. Para mí es un gran placer darle la bienvenida al padre Pedro Niño Calzada.
Todos conocemos al Padre Niño por ser el actual director del INFEYAL, un hombre que ha luchado y ha trabajado muchísimo por la educación de adultos. Y quisiéramos que el Padre Niño pudiera respondernos un par de preguntas. Primero, pues saludar al Padre, saludar a Dolores, que nos está acompañando también con ella, saludar al Padre Joaquín Servide, que está también en este momento reunido con ellos. Y quisiéramos preguntarle al Padre Niño un par de cositas. Lo primero, Padre, usted compartió su pasión con el Padre Velas por la educación. ¿Qué es lo que más apreció y aprecia en el Padre Velas? Y si el Padre Velas estuviera viéndonos en este momento, ¿usted qué cree que diría de lo que es hoy Fe y Alegría? Adelante, Padre Niño. Hable. Bueno, queridos amigos, sí, hablar del Padre José María Velas llevaría no minutos sino horas, pero lo que sobre todo aprendí de él fue el entusiasmo y el tesón para defender aquellas ideas que le habían dado motivo a él para realizar su vocación profunda de amor a Jesús y amor a los demás. De manera que lo que me llamó la atención durante, no una conversación, sino durante el contacto íntimo que tuve con él como un poco como delfín, pues fue sencillamente el entusiasmo con el que hablaba y la universalidad que tenía para acoger a todos los que necesitaran la ayuda de lo que él estaba creyendo y fundando, que era Fe y Alegría. De manera que esta universalidad realmente la transfirió a la gente que convivíamos con él, para que nosotros no pudiéramos ningún inconveniente, sino nos lanzáramos en los esos famosos valores que él defendió con toda el alma. De manera que esto no evitaba que fuera también a la vez que universal, minucioso, de manera que él caía en la cuenta de cuáles eran los problemas de las personas que estaban trabajando con él y bajaba a pequeñísimos detalles. Esto me parece extraordinario y muy importante, sobre todo en un hombre que estaba trabajando con lo que llamaríamos hoy las clases populares y a las que realmente la Compañía de Jesús no tenía demasiado acceso, porque la Compañía de Jesús tenía realmente un nicho muy determinado que era pues trabajar con las clases altas y con las clases medias, pero que desconocía quizá el lenguaje para hablar con los grupos humanos más desvalidos. Y esto yo vi la universalidad y al parecer un poco como con el hombre de Nazaret, él acogía a todos los que necesitaran que fuera ayudado. Esta es la primera pregunta que me ha llamado mucho la atención y que os agradezco. Pero hay sobre todo otra pregunta muy importante que vosotros habéis hecho, y es, ¿qué diría ahora nuestro querido fundador? ¿Qué diría ahora si viviera en estos momentos? Bueno, pues yo diría lo siguiente, mirad, así como San Ignacio estuvo yendo a las cabezas, es decir, aquellos que gobernaban en los países, porque quien gobernaba en el país determinado iba también de algún modo a cambiar la mentalidad de los súbditos, él entendió esto muy bien, que eran otros mundos y eran sobre todo esos tiempos muy importantes los que se avecinaban, que no eran los jefes los que iban a mandar en el mundo y a cambiar la sociedad, sino era la sociedad que iba a democratizarse. De tal modo que yo, si ahora me encontrara con José María, diría muchas gracias, Padre, por la lección, porque él lo que hizo fue realmente ser realista
y sabiendo que en el mundo democrático un hombre o una mujer es un voto prescindiendo de los títulos que tiene, entonces este hombre hubiera ahora cada vez más metido en la cabeza de las personas y sobre todo de las personas que podían votar, que son las personas adultas, mujeres y hombres de las clases populares, que son capaces pues, de cambiar el mundo y de cambiar la dirección de los países. Esto es muy importante, de manera que todo el esfuerzo tremendo que viene haciendo el movimiento de educación popular integral llamado Fe y Alegría, pero que ha extendido mucho su servicio a sobre todo a los muchachos y a los niños. Formidable, este servicio es maravilloso, pero indudablemente que los niños no van a poder votar hasta pasados 20 años. En cambio hay que formar, y esto digo porque repito lo que habéis vosotros planteado, ¿qué diría ahora José María? Bueno, pues iría a cambiar las cabezas de los padres de los niños. En aquel entonces recuerdo que charlábamos los dos en Venezuela, bueno, pues en tiempos un poco más pacíficos también, entonces, y decía, no están motivados nuestros alumnos, niños y niñas, no están motivados porque no valoran lo que es el estudio. Entonces hay que cambiar. ¿Y por qué no valoran lo que es el estudio? Porque sus padres, la mayoría en aquel entonces, eran analfabetos. Y entonces no valoraban realmente que no sabían lo que era el cambiar las cabezas a través del pensamiento. Entonces lo que hoy haría José María sería formar realmente a los adultos, porque son ellos los que cambian las naciones. De manera que digo esto porque es muy importante que quizá pensemos en el movimiento de Fe y Alegría, que tiene un brazo, José María quería abrazar al mundo, pero con los dos brazos, es decir, el brazo de los niños, de las niñas, es decir, de los que van a crecer para cambiar el mundo mejor, pero los que inmediatamente van a cambiar el mundo, que van a ser los padres y las madres de estos niños. De manera que habría que, él diría ahora, vamos a cambiar, hacer que sepan pensar los adultos, que sepan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es adecuado, lo que es inadecuado. Quiero decir que entonces, y no me extiendo mucho más, diríamos que, ¿qué haría nuestro fundador? Nuestro fundador realmente haría crecer en la educación de los adultos en el mejor modo. ¿Para qué? Para que ellos fueran los que cambiaran, como San Ignacio, cambiaran los países. De manera que es un maravilloso recuerdo el del padre José María Vela, porque nos impulsa a creer en lo que estamos haciendo. Un servidor, bueno, vino a Ecuador en momentos también bastante difíciles y entonces me encontré con una cualidad maravillosa en los adultos, que son gente ávida de saber y son gente ávida de agradecer. De manera que yo no me arrepiento de llevo en este país 40 años feliz y contento, pero resolviendo muchos problemas, porque inclusive nuestra Compañía de Jesús, maravillosa, gente buena, gente trabajadora, realmente todavía no se han convencido muy profundamente de que tenemos que cambiar el país a través de enseñar a la gente a pensar, de enseñar sobre todo a los adultos, mujeres y hombres, porque son ellos los que cambian, los presidentes y los que quitan y ponen sillas de la gente que dirige los países. De manera que no me queda más que decir que si 100, 150 o 105 o 107 años del nacimiento de este hombre que ha sido como una luminaria para muchas personas, bueno, pues que nos dé también en la Compañía de Jesús personas así, tan decididas y tan convencidas de lo que están haciendo, para que seamos capaces de ir a aquello que cambia los países. Muchas gracias y que el buen Dios os bendiga.
Bueno, muchísimas gracias, Padre Pedro, muchas gracias por sus recuerdos también y por animarnos en esta conversación. Antes de darle la palabra al Padre Joaquín, que está con usted, queremos saludar al Padre Piedra. Vemos que acaba de llegar a la sala, nos alegra mucho tenerlo con nosotros y quisiéramos, no sé, quizá usted quiera darnos un saludito, quiera compartirnos algo antes de que el Padre Joaquín haga su intervención. Pues llegué tarde porque hubo una pequeña emergencia y es que nos citó nada menos que el presidente de CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Parece que en unos 10 días vamos a tener por fin la aprobación de las emisoras AM, las 4 emisoras AM. Entonces, eso era prioritario, pero le citan a uno a las 8 y apareció el coronel a las 9. Muy bien. Pues decir a toda la gente que creo que es una noticia bella que inauguramos la escuela número 175 dedicada a la primera Patricia, ¿no? A la jefa de todas las Patricias, a Patricia García de Reyes, en una población que está completamente al este del país, a no sé cuántos kilómetros de Caracas, como 1000 y pico, y mucho más cerca de Trinidad. Se inauguró con 3 niveles de preescolar y 3 grados de primaria. Y vamos a escuchar al Padre Joaquín, que para que sepan todos es con novicio mío. No tiene sonido. Adelante, Claudia. Bueno, el tema que me han pedido que presente es de qué manera José María Vélaz intervino en la expansión de Fe y Alegría en África. Bueno, quisiera decir antes 2 cosas. La primera, que quien tenía que hablar de esto no soy yo, sino el jesuita con el que más contacto tuvo José María Vélaz, que es el padre Alejandro Aldanondo. El padre Alejandro Aldanondo está todavía en la República Democrática del Congo. Allí trabaja en una situación en que ciertamente todas estas complejidades de técnicas no llegan ni mucho menos, y por lo tanto no ha habido forma de entrar en contacto con él. Yo hablo un poquitín en lugar suyo. Esa es la primera cosa. La segunda, todo lo que yo he dispuesto se lo debo a José Balazcano, que fue el que me ha ido enviando documentación sobre todo lo que Fe y Alegría y José María Vélaz hicieron para África. Bueno, primera cosa, yo diría, lo que he encontrado en los documentos es, en 1980, José María Vélaz pronuncia un discurso, y no sé muy bien a quién, pero debe ser un discurso importante, y dice en ese discurso: nuestra meta para los próximos 25 años es llegar a los países de Asia y África, donde el pueblo padece todos los males de la ignorancia. Solo desearía tener 20 años para alistarme en esta conquista de humanidad y cristiandad y poder penetrar a fondo en el siglo XXI, en donde ustedes verán y podrán realizar maravillas. Bueno, es grandilocuente, pero sí que es un poco verdad que ahora en el siglo XXI se están produciendo algunas maravillas que profetizó José María Vélaz. Luego, lo más importante ciertamente en la vida de José María Vélaz es el viaje que él realizó a lo que era entonces el Zaire, que ahora es la República Democrática del Congo, y la Costa de Marfil. Me parece que fue en 1982, pero no estoy seguro, no, en 1982 o 1981, no estoy seguro. Yo sí que tengo un recuerdo personal de ese viaje, porque claro, era un acontecimiento en toda la provincia jesuítica. José María Vélaz, que viene a vernos, y sí que nos saludamos cuando yo era director de uno de los 2 colegios que tenemos en Kinshasa.
lo que voy a decir proviene de una carta larga que José María Velas dirigió a su hermano José Manuel Velas, en la que cuenta en 3 páginas y media lo que él ha podido retirar como conclusiones de su viaje allí, en el Zaire y en la Costa de Marfil. Bueno, fundamentalmente, reconozcámoslo, lo que él buscaba no lo pudo realizar. ¿Por qué? Porque el Zaire en ese momento estaba bajo las garras del dictador Mobutu Sese Seko y todos los jesuitas locales le dijeron: no vengan ahora con una nueva iniciativa porque ciertamente el Estado no va a aceptar. Entonces dice en la carta que ve que eso no puede ser, pero sueña con que se crea en Kinshasa una oficina exploratoria quizá para el futuro cuando cambie la situación política. Él dice: he encontrado una general negativa en la introducción de Fe y Alegría, pero propone esa oficina. Bien, fundamentalmente yo creo que eso es de lo que se puede retener. Bueno, también estuvo en Costa de Marfil y allí lo que habla es que hay un problema de migración de muchos países de África del Oeste hacia Costa de Marfil, porque en ese momento Costa de Marfil era el país más rico de África Occidental. Pero bueno, eso es lo que se puede retener de la carta fundamental que él escribe sobre las 3 páginas sobre su propio viaje. Luego Joseba ya me mandó 4 cartas más, de las cuales una es a Faustino Martínez Olcoz, pero porque resulta que una prima de Faustino Martínez Olcoz, que es o era carmelita, iba a fundar un Carmelo en Burundi, que es un país chiquitín, lindando con el Zaire o con el Congo, y entonces él escribe una carta a ella, animándole, porque ella lo que proponía era fundar el Carmelo con una escuela de fe y alegría, y le escribe también a Faustino Martínez Olcoz estimulando esa iniciativa. No sé qué ha ocurrido allí. Yo viví luego 6 años en Burundi y nunca oí que hubiese una escuela de fe y alegría allí en Burundi. Luego también escribe otra carta a una monja que trabaja en el este del país, bueno, y tiene como intercambios sobre posibilidades, pero son más que de educación, es más de desarrollo forestal, etcétera. Bueno, y luego la carta con la que termino es la carta que él dirige a Alejandro Aldanondo, de quien ya he hablado, en la que, bueno, Alejandro no trabaja en escuelas. Alejandro trabaja en la ganadería y tiene un rebaño, tiene rebaños. Llega, yo creo, a unas 2000 vacas, etcétera. Y José María Velas habla sobre todo de esas perspectivas porque él también, por lo visto, en el Masparro estaba también con iniciativas agropecuarias y intercambian cosas muy técnicas. La única cosa es que también le anima mucho a lanzar Fe y Alegría en el Congo y termina con estas palabras que, bueno, ya me dieron ustedes lo que piensan, pero bueno, las palabras son históricas y contundentes. Termina: adelante pues, Alejandro, a la conquista pastoril y educativa de África. No voy a hablar ahora ya de lo que se ha realizado ya actualmente en África, porque creo que quien puede hacerlo mejor es Carlos Fritzen, que es el que tiene una visión mucho más global, pero hay que saber que Fe y Alegría tiene ya dirección nacional en el Chad, a partir de 2007, dirección nacional en Madagascar, a partir de 2015, está a punto de, espero, bueno, Carlos podrá decir si sí o no, se va a hacer ya una reconocida dirección nacional en la República Democrática del Congo, está iniciando en Guinea-Conakry y en Togo, y en Mozambique, naturalmente, tuvieron la alegría de recibir el viaje de Carlos Fritzen y él puede contarnos entonces. Joaquín Cerido, muchas gracias. Tus palabras nos mueven a este horizonte del gran sueño del Padre Velas respecto a África y Asia.
pues uno se emociona y más bien constata que no necesariamente en el tiempo que soñamos, pero el sueño se realiza. El sueño de alguna manera se proyecta en el tiempo y si vemos un poco entre las cartas que tú hacías referencia en los 80 y hasta la fecha, respecto a Asia, el año entrante hay agendas ya para pensar Feligría Asia. Hay 5 provincias de India que nos han pedido que podamos apoyar procesos ahí en sus provincias y pensar cómo el modelo pedagógico Feligría podría hacer como una transformación de todos sus colegios en 5 provincias de India. Además tenemos ya una agenda para Camboya, una agenda institucional que empieza, digamos, arranca un proceso que dentro de unos años, pues probablemente no solo Camboya, pero también países pequeños en torno podrían constituir un proyecto también de feligría en este contexto de Asia. De manera para confirmar lo que Velas ahora mismo, que nos acompaña de otra manera, cree que sigue como resucitando y animando los sueños que nacen en Venezuela. Y con eso quería extender y agradecer el testigo de cada uno de ustedes. Cuando escucho a José Olascano, pues digo, caramba, cuántas cosas, y que estimula a uno a seguir como profundizando y conociendo más todo lo que ha pasado desde el fundador, los cofundadores o los continuadores de esta maravillosa obra llamada Fe y Alegría. Y cuando escucho a la hermana, ahora mismo estamos por actualizar toda la presencia y la colaboración, la corresponsabilidad en Fe y Alegría con las congregaciones religiosas que están y otras que están manifestando interés en colaborar específicamente en África. Acabo de hablar acá con la provincial de las Lauritas, que nos piden cómo podían sumarse desde Angola, donde tienen unas escuelitas para todo lo que estamos pensando como ya una etapa, lo que Joaquín Servil se refería a un proyecto común Feligría Africana, que de alguna manera, desde los países que ya sabemos que por cuántos años está Feligría en Chad, en Madagascar, en Congo que se incorpora de manera definitiva ya en la próxima asamblea de abril. En Madagascar, que la compañía va a destinar más jesuitas para trabajar y fortalecer Feligría Madagascar. Mientras tanto, estamos ya con la posibilidad, y concretamente Etienne, hace 3 semanas lanzaron un colegio en Guinea-Conakry. Ya empezó Feligría en Guinea-Conakry. Y se suma la dinámica que se podría integrar también de Togo. Se tiene la posibilidad ya de empezar algo del entrante en Mozambique, especialmente a partir de Beira, donde estuvimos visitando, conociendo. Está la posibilidad de que se integre un proyecto en la periferia de Nairobi. O sea, eso es como un poco la fotografía o una pantalla que indica que se va dando pasitos más hacia un proyecto común, Feligría Africano, para también integrar un poco más los países que son como realidades muy diversas y muchas veces muy distantes. Pero una de las cosas que quería reconocer aquí en esta oportunidad es la presencia de Joaquín Servil, los misioneros españoles que estuvieron también en este proceso de África y que han abierto muchas rutas, han como provocado muchos procesos y creo que eso es como para reconocer como una chispa de gente que provoca muchas chispas y provoca, digamos, la solidaridad y la posibilidad de que Feligría también empiece a ser vista desde África como una posibilidad muy concreta de responder a un contexto educativo donde están los más empobrecidos, donde no hay educación. Eso por un lado, y por otro lado, que esas historias todas que ustedes nos acaban de contar, desde Ugalde, Orbegoso, que como provinciales y acompañaron muchos procesos, pero también ahora Piedra, quería hacer un reconocimiento a Piedra. Quien ha dejado a José Balascano trabajar ha sido Padre Piedra.
En algún momento conversamos y digo, qué interesante sería que si desde Venezuela pudiéramos como recoger más insumos y muchas cosas están en físico, y cómo podríamos traducir algo más para que esto sea como una memoria más viva y más conocida para toda la federación, porque tiene mucho que ver con mi maestro, que me ha dicho Jesús Orbegoso en algunos momentos, que esto de dar rostro y de fortalecer cuerpo, yo creo que es un reto que sigue como un reto muy importante que tenemos como Federación Internacional. ¿Por qué? Porque en los varios capítulos federativos y las planificaciones que tuvimos, se han fortalecido mucho estos procesos de rostro, de tenemos como esta identidad fuerte como Felegría. Pero eso no está garantizando el futuro. El futuro más bien es como seremos capaces de actualizar y de fortalecer nuevamente la identidad en el contexto actual. Y en ese sentido agradezco mucho lo que he tenido como maestro a Jesús Orbegoso cuando estuve de Felegría, director de Felegría Brasil. Yo no sabía de nada. Y despacito pues me iba como apoyando en gente que ya conocía Felegría y que tenía mucha experiencia y por ahí voy todavía. Yo me apoyo mucho en ustedes que acaban de dar unos testigos que animan mucho a uno. Creo que nos hacen como volver en nosotros mismos, en esta profundidad de sacar lo que realmente nosotros estamos aportando actualmente como parte de una misión, como parte de un cuerpo, para fortalecer este rostro de Felegría, y con esta capacidad que pues, siempre ha tenido, eso me llama mucho la atención a Velas, que la preocupación más inmediata, digamos, las comunidades necesitan colegios, escuelas, y a la vez la preocupación más de perspectiva de la transformación social que va mucho más allá de una escuela o de un conjunto de escuelas en un país, y que eso era como su perspectiva, su horizonte respecto a los varios continentes. Entonces, esta capacidad que algunos han subrayado de universalizar, y creo que actualmente estamos como en un lenguaje otro, pero es lo mismo, cuando hablamos que hay que fortalecer acciones locales, pero ya como todo se ha globalizado, mundializado, a ver cómo podemos también proyectar mucho más allá de donde estamos, en las nuevas fronteras, la educación popular Felegría. Ese creo que es el gran reto, y termino particularmente agradeciendo otra vez más a Joseba Lascano. Yo no tengo idea cuántas horas tú dedicaste, Joseba, a sacar este libro, porque no serán pocas horas y a lo mejor muchas noches. Y yo he acompañado el proceso y digo, qué cosa tan importante, qué cosa tan buena que hace parte, digamos, desde la cajita que mencionaba Orbegoso, que se le entregó a Antonio Bach, y ahora el tremendo archivo, el tremendo legado que tenemos de las cosas que van como sistematizándose en la historia de Felegría, que nos sirve mucho para inspirarnos, para animarnos y para lanzarnos cada vez más y con más atrevimiento en este horizonte en que no nos espera como un escenario político, económico, nada favorable. Al revés, estamos en América Latina en un proceso duro, muy duro, de tener que repensar la democracia que tuvimos, a lo mejor para reformular muchas cosas, y cómo eso está impactando y provocando otra vez en estos contextos la misma Felegría. A ver qué rol, cuál es nuestro rol en estos países. El que está más impactado es Venezuela, pero ahora lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Brasil, lo que está pues dentro de poco en Bolivia, hay una dinámica mundial, no solo latinoamericana, que nos hace pensar mucho otra vez cuál es el rol que tenemos en la actualidad como Felegría para apoyar procesos y fortalecer procesos que realmente aporten a un cambio social que necesitamos, y ahí la clave que ustedes la han compartido de varias formas es lo que Velas tenía en su mente, es educar personas que sean capaces de transformar sus entornos y sus contextos. Muchas gracias, y me alegro muchísimo poder tener esta tertulia. Yo pensaba aquí mientras estaba como escuchándoles, tenemos que armar más tertulias con todos los gurús de Felegría y con toda la gente que tiene tanta sabiduría acumulada. Muchas gracias, un gran saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Padre Carlos, también por sus
apreciaciones y por sus comentarios acerca del presente y el futuro de nuestro movimiento. Queremos en este momento abrir como el micrófono para las preguntas, no sin antes agradecer a las personas que han estado compartiendo con nosotros. Tenemos mensajes de Fe y Alegría Bolivia, de Mónica Girón, que le manda un saludo muy especial al padre Joseba. En Honduras, a pesar de la difícil situación que están viviendo en este momento, también nos han acompañado hoy en el conversatorio. Oscar Daniel, un jesuita de Fe y Alegría Paraguay, también nos está saludando. Jenny Gil, desde Venezuela, seguramente el padre Piedra la conoce. Armida Mera, también le manda un saludo muy especial al padre Joseba. Oscar Romero. Tenemos por aquí a Ketty López, a María Dolores Briceño desde Fe y Alegría Ecuador, a Freddy Medrano, jesuita también, Fernando Anderlí, gracias por acompañarnos, Romara Cedeño también ha estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por estar atentos a las acciones que va realizando la Federación en torno a fortalecer nuestra identidad y hacer cada día más grande nuestro movimiento. Quisiéramos saber si de las personas que nos acompañan como público en nuestra reunión tienen alguna pregunta. Hemos estado por aquí lanzando algunas inquietudes, pero no hemos visto muchas reacciones. En nuestra mesa de trabajo hemos estado alrededor de 30 personas compartiendo este conversatorio. Creo que es un número muy importante que nos va mostrando cómo cada día nos juntamos más como red y nos vamos haciendo más cercanos los unos con los otros. Por aquí tengo una pregunta de don Lorenzo Bernardino, que nos está... Pues por aquí levantó la mano, no sé si él quiere hacer una pregunta. Lorenzo, tienes la palabra, puedes hacer la pregunta. Muy buenos días. No sé si me oyen. Te escuchamos perfecto, puedes seguir. Ok, bien, gracias. Es que yo carezco de auriculares y entonces estoy directo en la pantalla de mi computadora. Y me ha parecido bastante todo lo platicado. Sin embargo, pues en realidad mi interés grande es adquirir el libro que se lanza hoy. No sé cómo podremos tenerlo. ¿En qué país está usted? En Guatemala. En Guatemala. Ok. A partir de hoy, el libro va a estar disponible en la página web de la Federación, www.fealegria.org, en la sección de la biblioteca. Como han dicho casi todos los participantes, es una de las grandes riquezas de la Federación, porque allí se compila pues todo el trabajo y toda la memoria histórica de la organización en estos 60 años. Usted lo puede descargar de la página. Sin embargo, la idea es que las Fe y Alegrías de cada país puedan en algún momento hacer una impresión del libro. Como hasta hoy lanzamos el libro, este será un procesito que quizá nos lleve un poco de tiempo, pero en nuestras redes sociales estaremos informando mucho más al respecto. Oh, gracias. Sí, porque nosotros somos un centro educativo nuevo en Fe y Alegría y queremos en realidad ver de qué manera encaminarnos muy bien. Perfecto. Muy agradecido. No, gracias a ti por habernos acompañado y estaremos dando respuesta muy pronto a la necesidad de tu libro. Gracias. Víctor, nuestro compañero comunicador desde Ecuador, también ha levantado ha pedido la palabra. Adelante, Víctor. Víctor, ¿tienes la palabra? Aló, muy buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Puedes hablarnos un poquito más duro, por favor? Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Adelante. Muy buenos días a todos los de la mesa y los que están en distintos países. Quisiera hacer una consulta. Si bien en el libro anterior también Un movimiento con espíritu de Joseba hablaba sobre la historia de Fe y Alegría y de la expansión, ¿de qué manera se está recogiendo, por decirlo así, las huellas del Padre Velas en estos primeros países donde ha empezado a
a crecer, ¿no? Por ejemplo, hablo de Ecuador, de Perú, de Bolivia. ¿De qué manera se está recogiendo parte de la historia o también de algunos escritos del padre Velas con los primeros directivos, ¿no? Gracias. Bueno, la biblioteca de la Federación, como lo mencioné hace un momento, es el espacio en donde se espera poder tener recopilada toda la información del padre Velas y de alguna forma toda la información histórica de los nacimientos de las Fe Alegrías. Creo yo que es un proceso que estamos llevando adelante, como bien lo ha dicho el padre Carlos, y en su momento iremos informando pues, a todo nuestro público y a todas las Fe Alegrías como los avances que vamos teniendo en este espacio, que es el espacio donde fundamentalmente va a estar toda la historia de Fe Alegría. No sé si el padre Joseba tenga alguna anotación al respecto. Sí. Aparte de lo que ya está, que son mucha cosa y muy rica, concretamente en el capítulo del fundador hay bastante literatura de las cosas escritas por Velas y las cosas escritas por Velas. Estamos aquí en Venezuela en este momento trabajando para enriquecer ese capítulo sobre el fundador. Espero yo poder enviar ya organizado todo un esquema con sus contenidos correspondientes de las palabras de Velas escritas por él. Muchas de ellas son conocidas, otras son recientemente rescatadas. A veces hay sobre determinados temas una selección de todo lo que Velas dijo sobre un determinado problema, sobre las religiosas, o sobre la educación técnica o la educación agropecuaria, etcétera. Es como selecciones para recoger el pensamiento. Bueno, estamos organizando ese capítulo y espero yo que en enero o febrero estará disponible en la Federación, aparte de lo que hay en este momento, ya que es mucho lo que hay, pero que estemos, digamos, como más enriquecidos. Eso puede estar disponible para todos en la biblioteca de la Federación. El padre Niño quería hacernos alguna pregunta. Padre Niño, adelante. Padre Niño, creo que quería usted hacernos alguna pregunta. Adelante. En Venezuela están allí para responder, o aquí el padre Carlos. Bueno, realmente lo que iba a preguntar era Carlos Friese, como responsable último de Fe y Alegría Internacional, si tienes interés o sobre todo si tienes en tu mente el crear un ámbito más amplio para los IRFAs, siendo así que los IRFAs fueron fundados por José María Velas, entendiendo que se podía avanzar en la educación de los pueblos con más rapidez si se atendía también a los adultos. Hay que reflexionar que se ha expandido muchísimo las escuelas de Fe Alegría, 26, 27 países, y solamente hay en 5 países o en 6 países los IRFAs, siendo así que, bueno, pues tenemos deseos realmente, no ya los que somos muy mayores, pero de llegar a los adultos con esta novedad que es el trato que la compañía puede hacer a la gente que va a cambiar los países. De manera que sí me gustaría que hubiera una política más participativa, porque realmente pues José María quería abrazar el mundo, pero con los 2 brazos, no uno con uno solo. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Primero una palabrita respecto a lo anterior, que es un poco la memoria del nacimiento, de la historia de cada Fe Alegría en cada país. Yo creo que ahí hay como todos los esfuerzos que se han hecho, no sé si han sido suficientes en el caso de los países que no han tenido, digamos, lujo, el privilegio de ser la sede de la federación, que tiene un archivo importante.
importantísimo que sigue en Caracas, cuidado por Feligría en Venezuela, y que tiene un José Balascano, y que tiene Jesús Orbegoso, tiene las hermanas, tiene Ugalde, tiene Piedra. O sea, yo creo que lo que pone como la pregunta anterior un poco es cómo podríamos también generar un poco más de condiciones, además de lo que se puede recoger desde Venezuela y con todo lo que hay de archivos del fundador y la gente que trabajó con el fundador. No sé qué tanto en cada país se está cuidando la memoria de Feligría. Yo creo que ahí podría ser como un tema pendiente a conversar un poco más y ver cómo podemos ir generando más condiciones, porque yo he visto como en muchos contextos que no en todas las cosas estamos como en condiciones para responder y asumir, digamos, compromisos que van mucho más allá de lo que hemos podido, de nuestras capacidades, y algunas dependen mucho también de que tengamos posibilidades adicionales de financiamiento, proyectos específicos que podrían responder a este tipo de necesidades, ¿no? Respecto a la cuestión del Padre Pedro Niño, gracias Padre Pedro Niño por la oportunidad que me das para comentarte sobre este asunto. Y yo parto un poco desde lo que nos había comentado Jesús Orbegoso, como la federación que empieza en algún momento a planificarse para su desarrollo, su fortalecimiento y su expansión, y también como paso a paso para una mirada cada vez más estratégica, ¿no? Yo creo que ha sido como uno de los grandes aprendizajes que nos dejan los últimos 15, 16 años de una federación internacional más planificada. No es que no hubiera planes antes, pero creo que los planes desde 2001 hasta la fecha pues han dado un empuje muy importante a la Federación Internacional Feligría, y que de alguna manera hace que se tenga fortalecido también esta posibilidad de trabajarnos más en redes. En este contexto, el último plan de prioridad federativo que hemos construido, discernido y que tenemos ahora como entre manos para concretar, ubica muy claramente en tu pregunta, Pedro Niño, que el eje prioritario, misional de Feligría es donde también tenemos que retomar lo que podemos llamar de las varias iniciativas de trabajos en redes, de trabajos federativos en redes, que también estamos contando mucho con el liderazgo de todos los países que tienen las capacidades instaladas, para retomar y actualizar desde las prioridades federativas, y aquí la principal es, en este propósito de la transformación social, retomar con mucho vigor y con mucha profundidad el tema educativo, el tema de educación popular Feligría. Y ahí está ubicado en el eje 1 todo lo que se puede como pensar o repensar o ubicar en esta otra etapa federativa, la red de los institutos radiofónicos Feligría. Entonces, para responderte, en este capítulo no está pensado, está por construir. Lo que está, ya está, o sea, es construcción de que se ha hecho, y hasta la fecha estamos donde estamos. Yo he dicho varias veces a las direcciones nacionales de Feligría también que estamos en una etapa de todo lo nuevo que queramos, o que visualicemos, o que vamos acordando entre todos, hay que construirlo. Hay que construirlo desde lo que somos y más allá de lo que queremos ir, y de las capacidades que tenemos para hacerlo. Entonces, yo creo que hay un gran reto que también tiene como características específicas en cada país, donde tenemos IRFAs, pero hay una agenda pendiente que yo diría como también en cada país se articula dentro del eje, digamos, educativo Feligría, el importantísimo trabajo de las IRFAs, y cómo lo articulamos también internacionalmente, porque creo que es una estrategia muy importante, pero también hay como un momento en que algunos que están liderando en los IRFAs dicen, oye, es que también los contextos van cambiando, nosotros tenemos que repensarnos también como IRFAs, a lo mejor hay temas más legales de cada país, hay otros temas que son más de opción como
pedagógica o de forma o de manera de trabajar con IRFA, ¿no? Entonces, es un capítulo, repito, pendiente en este contexto que estamos, para reconstruirnos un poco en esa perspectiva de una educación popular de alegría que fortalezca nuestro accionar en la transformación social, pero que tenga en cuenta las nuevas fronteras, las novedades, los contextos que han cambiado, que tenga en cuenta la sostenibilidad y que finalmente no deje de pensar cómo de todo eso es parte nuestra incidencia pública como Fe Alegría. De manera que la agenda Padre Pedro Niño el próximo año se van a mover actividades con los referentes de países, con la gente que está ya confirmada por las direcciones nacionales, cómo podemos participar para hacer la ruta, digamos un poco, la hoja de ruta de trabajo que queremos hacer. No sé si te respondo con eso, pero quería insistir que no está como hecho. Lo que está ya está, pero lo que queremos como avanzar a partir de lo que está construido con tanta gente que colaboró, más bien depende de nosotros a la hora de proyectarlo, ¿no? Muchas gracias, Padre Carlos. Quisiéramos preguntar si en Venezuela hay alguna respuesta, alguna inquietud. Nuestros compañeros que están allí. Bueno, en Venezuela, ya sabe el Padre Niño, IRFA es bastante fuerte, bastante poderosa. Y actualmente, debe ser algún milagro de Santa Rita, el patrona de los imposibles, pues resulta que el Ministerio de Comunicaciones, a través de Conatel, pues parece que nos va a poner en orden todas nuestras emisoras que estaban en un limbo jurídico, que no tenían aprobación. Parece que es hasta orden del propio presidente de la República, que arreglemos las cosas con Fe Alegría. Entonces, nosotros tenemos prácticamente casi todas las capitales de estado con 24 emisoras. El número de alumnos tuvo un decrecimiento con motivo de las misiones en tiempo del presidente Chávez y ahora se vuelve de nuevo como a aumentar el número de alumnos y se les añade a los alumnos la formación también en oficios a través de los centros de capacitación laboral. En este momento tenemos a Gerardo Lombardi, que recién acaba de ser jubilado por el Ministerio de Educación, y tendremos pronto un nuevo director de la radio, que ya se puede decir quién va a ser. Provisionalmente va a ser el ciudadano Carlos Alaña, y a partir del 1 de marzo será el que actualmente es director de la zona oriente de escuelas, que es Luis Sánchez, que seguro que también le dará un impulso fuerte a la radio. Sí, creo que es una oportunidad interesante. Aunque nos cierran caminos, estábamos en algunas cárceles, por ejemplo, y nos cerraron la entrada a las cárceles. Sin embargo, se van abriendo pues otros caminos. Incluso hay empresarios que quieren que se ponga un centro comunitario de aprendizaje en alguna de las empresas para que todos sus trabajadores puedan ser técnicos medios en algún oficio. O sea que lo que hay es como, dentro de las precariedades en las que vivimos, yo creo que hay muchísima esperanza y muchísimas ganas de hacer mejor las cosas y de superarlas. Yo le preguntaría a Piedra y a Pedro Niño si han pensado en un aprendizaje más allá de la radio, utilizando las plataformas de internet que tenemos, y el e-learning, con multitud de programas educativos que podemos tener que capacitan y expanden las posibilidades que tenemos de mano para los alumnos.
preguntaría si han pensado sistemáticamente en algo al respecto. Sí. Digo, sí hemos pensado y vamos produciendo. Nos está llevando a eso también el hecho de que imprimir los libros es cada vez más complejo. Entonces, el uso de las tecnologías de información y comunicación pues va a ir creciendo. De hecho, hay un programa federativo que nosotros también lo estamos aplicando a la gente de IRFA a partir de lo que fue el programa 2, el programa de educación para el trabajo, con los cursos del CIET, que es formación en las competencias blandas y duras de los oficios. Entonces, digo, ya se van teniendo pequeñas experiencias, eso es fácilmente multiplicable. Se están convirtiendo muchos de los textos también a un lenguaje. Es distinto tener un texto en lenguaje en papel que tenerlo en internet. O sea, que tiene que ser algo un poquito más interactivo. Esa es la palabra. Bueno, muy bien, Claudia. Bueno, nosotros queremos agradecer al padre Joseba, a la hermana Natividad, al padre Orbegoso, al padre Piedra. Claro que sí, acompañándonos. Y también a nuestro técnico que ha estado aquí desde muy temprano haciendo pruebas y muy pendiente para que esto sea posible. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá se repita. Y adelante, Claudia. Saludos. Hasta luego. Pedro. Padre Niño. Un abrazo. Un abrazo a vosotros todos. Sí, estoy hablando, termino. Mirar, cuando estamos hablando de la atención a los adultos, no nos referimos solo a la radio. Nosotros utilizaríamos o habría que utilizar todos los medios cibernéticos. Es decir, lo que se trata es de que los adultos se les enseñe a pensar, ¿vale? Lo justo, lo injusto, o lo bueno, lo malo, para que ellos no se dejen manipular en lo político, sino sea realmente la sanidad de Fe y Alegría y de nuestro fundador lo que mueva las cabezas de la gente. Se tienen que usar todos los medios, los que sean, no necesariamente a la radio, que es uno de los medios que en aquel entonces, cuando vivía nuestro fundador, pues realmente era muy importante y ahora ya es menos. Queremos decir que lo interesante es cambiar las cabezas de la gente dirigente. Muchas gracias y saludos a todos los que cargamos con este peso maravilloso que es ayudar a la gente. Muy bien. Chao, pues. Bueno, queremos agradecer desde la oficina de la Federación Internacional a todas las personas que nos acompañaron de los diferentes países, no solo a los ponentes y a los invitados, sino a todas las personas que se unieron a esta transmisión, personas desde Paraguay, Argentina, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Colombia. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación y pues nos da mucha alegría cerrar de esta manera el cumpleaños número 7 del Padre Vélez. Seguramente él estará en algún lugar celebrando con nosotros esta discusión, estas conversaciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos y a todas y un abrazo muy fuerte en este día especial. Igualmente. Chao. Chao. Muy bien. Pues algo bien, ¿no?